Hoy estamos aquí con Américo. Un placer. Gracias. Un placer para mí, un gusto, Gustavo. Sí, bueno, un gusto mío, la verdad, porque encontrar un hueco en una vida así se complica. Hay que buscar. Yo por ahora lo único que conozco mucho más, pero vamos a darnos que tengo una base muy nula. Es que estoy con un gran docente, con un gran investigador, con alguien que controla mucho de la cabecita, suya y del resto, puede ser. Y sobre todo con mucho trabajo, ¿no? Con más de 35 años de experiencia, según lo que se suele hablar por ahí. Eso sí. Entonces, si tuvieras que darnos, no un resumen, sino un speech, algo muy rápido, venderte hasta el día de ahora, ¿cómo sería? Mira, yo en general lo que siento en mi vida profesional, en lo que he estudiado, primero es una gran pasión, ¿no? Y segundo un gran agradecimiento a la vida, porque los años te dan una experiencia, es cierto, te dan una ubicación, ¿no? Te calzas dentro de una tarea, pero luego lo que va viniendo y los grupos de alumnos y para los que nos gusta la docencia, para los que nos gusta la tarea clínica, para todo lo que yo he trabajado en empresas y tal, pero al final son los años, ¿no? Pero pasión, gusto por lo que yo hago, porque yo siempre lo que hice lo hice con muchísimo gusto, con elección, con decisión mía personal. Siempre he trabajado en el ámbito educativo, en el ámbito psicológico, y después con un gran agradecimiento a la vida, a los alumnos mismos, con un estilo así como ya me conocen, ¿no? Muy simple y sencillo, como me gusta a mí, o sea, yo no soy muy protocolar precisamente. La verdad que no. Claro. Vale, pues, verdad que me gusta la introducción porque ya has dado bastante hincapié. Quiero decir que tengo que, aparte de la experiencia, que es bastante formación, y bueno, he encontrado que aparte de haber estudiado en Argentina, haber estudiado aquí, conoces y tienes conocimiento de ramas como la filosofía, como la psicología, como la docencia. Entonces, a mí me surge una pregunta porque a pesar de que son disciplinas bastante relacionadas, yo estoy segurísimo que siendo un especialista, pero indagando en ellas, tendrán sus diferencias. Entonces, ¿cómo haces tú para, a la hora de impartir o de comunicar, coordinarlas en una misma idea? O sea, ¿cómo coges tú una cosa de cada una? Muy buena tu pregunta, y se supone que me conoces como alumno y amigo que eres, y desde ya te agradezco este momento porque, digamos, la experiencia es la que a uno lo anima a seguir y en la pasión que vivo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que se centra al final en el ser humano, ¿no? Lo que a mí siempre me interesó en el fondo es la persona, ¿no? Lo que yo desde ya pequeño, ¿no? 17, 18 años, a mí me convocó el desarrollo del ser humano, la persona. ¿Cómo podemos hacer para ser personas felices, personas que sintamos que no esa insatisfacción que lamentablemente siente mucha gente, ¿no? Insatisfacción porque tiene que comprarse más cosas, porque tiene que tener no sé qué, porque tiene que ser no sé cuánto, ¿no? Claro, y entonces yo digo, bueno, ¿cómo poder tener un hilo conductor? Tú dices, el hilo conductor es el ser humano. En la filosofía, en el fondo, se busca esto, ¿no? La felicidad del ser humano. En la psicología buscamos el conocer los comportamientos humanos y cómo el ser humano puede ser feliz y sano, fundamentalmente, ¿no? Sano y feliz. Y en la educación, bueno, es el proceso al final de poder crecer como ser humano sano y feliz. En el fondo, el centro es el ser humano. El centro es la persona, ¿no? ¿Tiras más de una? Yo creo que no, que siempre ha sido buscar la profundidad filosofía, el proceso de crecimiento, educación, y en ese proceso de crecimiento, en el fondo, la esencia del ser humano, ¿no? Que sería la psicología, ¿no? La conducta, el comportamiento, pero no nos olvidemos que psicología, la palabra como tal, viene de alma, ¿no? De esencia del ser humano, ¿no? Eso lo hemos visto. Entonces, llegando a eso, que dices que no has tirado de ninguna más que de otra, pero en algún momento tuyo así de pararte y querer quizás tomar una rienda,
o unificarte tú mismo como ser y alma que dices al momento de impartir, ¿has tenido alguna, no diré discusión, pero tensión interna entre esos varios marcos? No, porque ya te digo, el fundamento siempre fue la persona. Yo busqué siempre en la persona de los alumnos, en la persona del mal llamado paciente, ¿por qué digo mal llamado paciente? Porque normalmente somos impacientes cuando consultamos, no somos muy pacientes, ¿no? Entonces me gusta decir personas que han confiado, que se han confiado, que han consultado para poder generar un proceso de desarrollo, ¿no? Un proceso de crecimiento. Y ese proceso es educativo en el fondo. Entonces, me parece que las tres cuestiones me han dado, por eso digo agradecido también, porque agradecido al principio fue la filosofía y la educación, dentro de la educación la psicología, y ahí me encarrilé. Y bueno, luego al final las tres se unen, las tres se unen, se unifican. No debiéramos de separar tampoco el cuerpo, toda la parte fisiológica, que yo después con los años fui incorporando mucho de lo que puede ser fisiología, medicina, esto, ¿no? Nutrición. Fui incorporando cosas, aunque no me dediqué exclusivamente a esas cosas, a esa cuestión. Quiero con que has dicho que estás agradecido. Dentro de ese agradecimiento, a modo autoconclusivo, ¿cómo resumirías tu sentimiento a día de hoy, así como agradecimiento, como frase, ¿no? Como una dedicatoria final a ti mismo en tus estudios, sobre tu etapa formativa? Yo, a ver, no sé si es lo que me pides, pero concluiría que es un proceso que se fue dando. Tanto es así que cuando doy o cuando estoy con un grupo de jóvenes que están en una carrera, como por ejemplo, no sé, un magisterio o cualquier profesorado, esto, ¿no? Y yo digo, es una puerta que se abre, pero luego hay otras puertas más que se van a ir abriendo. Entonces, yo comencé con Filosofía y Ciencias de Educación, que fue una carrera muy intensa, de 4 años, una carrera de grado muy profunda, porque claro, eran 2 en una, entonces eran muchísimas asignaturas y tal. Claro, yo era muy jovencito, tenía tu edad, y terminé, egresé, que empecé a dar clase, prácticamente tenía la edad de los alumnos, ¿no? Estaba a 3, 4 años de diferencia con los alumnos. Complicado, pero realmente a mí me han enseñado muchísimo y se pone en línea filosofía, ciencias de la educación, y dentro de la ciencia de educación luego la psicología, ¿no? Después vino la parte de neurociencia, el doctorado y todas estas otras cosas, pero claro que quien me escucha así dice, uy, este hombre estudió toda la vida, pero es que yo a partir de casi el final de la primera carrera me di cuenta que había que estudiar de otra manera, no por obligación ni por cumplir y tal, ¿no? Sino porque era lo que realmente a mí me gustaba. Entonces empecé a cambiar mi óptica respecto del estudio en sí mismo, y claro, las demás carreras fueron rodando porque todas las asignaturas que me pesaban o que yo no veía tan interesantes o que no me convocaban tanto, no me gustaban tanto, bueno, yo sabía que había que hacerlas para ir avanzando, pero en realidad mi objetivo era otro. Entonces se unifica por esto que te comentaba de la persona, pero al final también fueron puertas que se fueron abriendo como en un canal, ¿no? En una línea. Y yo eso soy muy agradecido. El haber podido, porque claro, fui como cayendo, ¿no? Fui descubriendo y me fui enganchando, como dicen, ¿no? Me fui metiendo y realmente fue apasionante en ese sentido. Es apasionante, ¿no? Todavía. Lo veo como quedó esa pasión, porque me gustaría mojarme un poquito. Y siguiendo en el tema de formación, tienes un posgradito muy chulo. Desarrollo de la inteligencia emocional desde los valores y actitudes prosociales. Bueno, me gustaría saber, en tu opinión, evidentemente, ¿cuáles fueron los obstáculos que pudiste encontrar durante su desarrollo? Pero a todos los niveles, me refiero, institucional, cultural, pedagógico, algo que recuerdes así como un bache en el...
A ver si te interpreto lo que me dices. O sea, por lo que me he dedicado en el posgrado, por lo que he trabajado de procesabilidad, el estilo mío, si ha habido baches. Exacto, en plan, de los problemas que tú encontraste al querer ver que el sistema educativo no solo enseñara esas competencias, ¿no? Sino que se centrara también en las emociones y en los valores. Mira, nosotros todavía tenemos un sistema educativo en todo Occidente, no solamente aquí en España, en Argentina pasa igual, muy relacionado al racionalismo, muy relacionado a una filosofía que imperó durante siglos, ¿no es cierto? Y eso marcó un sistema educativo, que es el que tenemos, que no es malo ni bueno, es el que hay, ¿no? Y dentro de ese, yo he encontrado, dentro de esa posibilidad, he encontrado apertura como para encontrar mi estilo personal, mi estilo propio. Que malo o bueno es el que a mí más me dio resultado. Yo en este sentido acabo de terminar recién un grupo y evaluar al docente me parece que es fundamental. Siempre busqué ser evaluado, ¿no? Siempre busqué ser evaluado en el sentido de que sean críticos los mismos alumnos para buscar, bueno, ir mejorando, ¿no? Sin ser perfeccionista, pero ir mejorando, ir encontrando. Entonces, a lo largo de tantos años, porque si bien no soy tan viejo, pero bueno, en edad, pero resulta que comencé muy joven, entonces son muchos años de experiencia docente, sí que me he dado cuenta de cuál es el núcleo de la tarea educativa. Y al final es la cuestión emocional. Es cómo gestionas las emociones, cómo te relacionas y te vinculas con los alumnos, también con los otros profesores y tal. Pero entonces mi fuerte no fue digamos, basarme en el sistema, en lo que a mí el sistema me daba poder o me daba notas para poder ejercer, me daba poder de tener evaluaciones para que pudiera la gente sentirse con temor y todas esas cosas. Yo en realidad no me basé en eso. Yo me basé en un vínculo afectivo, emocional, muy, si se quiere, basado en lo que yo aprendí en mi secundario, que fue el sistema de Don Bosco, ¿no? El sistema salesiano, que está basado en la amabilidad, en el trato, en la educación como educación del corazón. Entonces yo fui formado en eso. ¿Pero crees que se deberían de evaluar los valores? No sé si evaluar es la palabra. Debiéramos de generar el desarrollo de esas capacidades que ya traemos con nosotros. Porque figúrate, esas capacidades nosotros las traemos en nosotros. Traemos la capacidad de, fundamentalmente yo digo, las dos columnas, la capacidad de amar, la afectividad, y esto me lo has escuchado, y la capacidad de ser libre es la autonomía, ¿no? Dicho un poco más técnicamente, autonomía y afectividad. Y dicho un poco más en términos más filosóficos, si se quiere, amor y libertad. Estas son las dos capacidades que debemos de desarrollar. No tanto diría evaluar, porque luego las personas, como crecen en esas dos capacidades, luego eso es el origen de ser felices, de ser apasionados en lo que hacen, de generarse un desarrollo humano verdadero. Porque esa es la clave, que nosotros como educadores generemos un desarrollo humano verdadero. Esto de la persona, ¿no? De generar personas válidas desde lo que eligen ser, pero porque descubren en sus propias capacidades el fondo de lo auténticamente humano, ¿no? ¿No encuentras riesgo en ello? ¿En llevarlo a las aulas? Yo nunca he tenido, o sea, siempre he sido muy prudente, también es cierto. Me considero, digamos, en ese sentido, siempre muy cauto y muy prudente de no ponerme enfrentado ni enfrentado al sistema, ni enfrentado a nadie particularmente, sino con mi tarea de intentar en mí primero y en los demás desarrollar estas capacidades. Es decir, mi capacidad de quererlos más, de estar más atento, de prestar un servicio, de que realmente mi servicio sea servicio, ¿no? Sea colaborativo, cooperativo,
con respecto al alumno, con respecto al paciente, al mal llamado paciente, o a quien fuera que demanda mi trabajo, una empresa, quien fuera. Y por eso que la repercusión, el replay, ¿no? La vuelta de la gente es magnífica. Yo he aprendido muchísimo de la gente que yo por ahí daba 2 y me devolvían 6. O sea, la proporción era muy, muy grande, ¿no? Siempre en la línea del desarrollo de capacidades, ¿no? Y en buscar esa autenticidad del ser humano. Fíjate, me he movido siempre en una vertiente muy humanista, ¿cierto? Respecto a esto, yo me formé con personajes que, Dios mío, en la literatura, digamos, y en la bibliografía educativa, psicológica, son grandes personajes. Tanto es así que hoy, desde la neurociencia, se rescatan a estas personas que han escrito, que sus escritos pertenecen al 70, al 60, estoy hablando de 1960, 1970. Sin embargo, se rescata de aquel entonces porque hoy se descubre, gracias a la ciencia del cerebro, que eso era verdad, que lo fundamental estaba por ahí, ¿no? El cómo desarrollar esta capacidad de ser autónomos, no autónomos fiscales, no, sino autónomos en sentido psicológico, en sentido fisiológico también, ¿no? Pues me lo hilas muy bien porque me estuve viendo que tienes un máster en intervención y riesgo social. Eso aquí en... Entonces, sí. Desde la ignorancia de no conocer el tema, veo que me hila bastante, ¿no? O sea, prefiero tiene una relación que estabas nombrando del humanismo y al momento de aplicarlo. Entonces, en cuanto a la aplicación, quería saber yo, ¿no encuentras una vulnerabilidad social en ello? A ver, si te refieres a vulnerabilidad social, ¿en qué sentido? ¿En las dificultades sociales que hay? Tú dices, algo ¿a eso te refieres? Difícil de concebir. Al menos desde lo que se ve de una perspectiva de tercera persona, desde fuera. Sí, sí. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué técnicas aplicas para intentar impartirlo? A ver, yo tuve la grandísima suerte de conocer a un poco mi mentor, que fue un catedrático aquí mismo en la Universidad de Alicante, que fue realmente la persona que a mí más me motiva, me estimula y me ayuda a poder continuar tanto con el doctorado como con esta maestría, que él era en ese momento el director. Y yo en realidad hice esa maestría de riesgo social, porque en él veía representado esta posibilidad de generar profesionales para una prestación y un servicio social. En una sociedad muy vulnerable, tomo por ahí lo de la vulnerabilidad. Yo creo que tenemos una sociedad que necesita de nosotros, malos o buenos, necesita de nuestra formación, de nuestro servicio, necesita que podamos trabajar bien todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, psicológico, fisiológico, ¿no? Etc. Porque la gente está necesitando y está ávida y hambrienta de vivir feliz. Entonces esto ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Y la gente lo agradece, lógicamente. Si de esa manera cubrimos un granito de arena, por favor, ¿no? Somos una parte. Pero si cubrimos una parte y al final año a año va formando gente y va formando gente y va formando gente, claro, a lo largo de la carrera profesional de una persona o de la historia profesional de una persona, al final, digamos, hemos hecho un pequeño aporte, pero tampoco luego se desdibuja y no sabes si el aporte te lo hicieron a ti o tú lo haces a ellos. Y es mutuo, ¿no? Y ahí trabajas por la vulnerabilidad, ¿no? ¿Un límite ético de aplicar tal enfoque? El de siempre respetar al ser humano. Ese es el límite ético, el respetar a las personas. Y también ser muy respetuosos cuando, en el caso de tanto de personas que tú ayudas en el ámbito clínico como de personas que ayudas desde lo educativo, no quieran
no sé, recepcionar esto, no sean impermeables a esto y uno dice, bueno, está bien, yo te aprecio mucho, te doy todo lo que puedo darte, pero tú no lo quieres, pues no lo quieres, ¿no? Ese quizás sea el límite ético, ¿no? El respeto. El respeto por lo que la otra persona se deja permear, es permeable o no. Sí, buenas monjas. Exacto, pero si es así. Entonces, si tú vas con esa perspectiva, no impones. Y me parece que si hay algo que se puede decir de lo ético, es de no imponer. No imponer. ¿No? Entiendo que ahí se pueden formar rates, evidentemente. Y siguiendo por ahí, pues claro, yo creo que también en base a quién sea el portador de tal conocimiento y quién sea el receptor, pues bueno, puede haber mayor o menor discrepancia e incluso me atrevo a decir que habrán casos donde pueda llegar a disputa. Entonces, entrando en el tema de disputa, me gustaría que me confirmaras, es cierto que has investigado temas como la indisciplina, la violencia y valores de educación. Sí. Pues, afirmando ahora que es caso cierto, me gustaría que te adentraras un poco y me dijeras si podrías darnos cuál crees que es tu diagnóstico actual en España y si me lo podrías comparar con otros países. Bueno, no me atrevo a decir que tengo un diagnóstico y menos español, ¿no? O sea, tengo mi ámbito, ¿Cuál podría ser? En mi ámbito universitario, que es en el cual estos últimos 10 años yo estoy actuando, tanto aquí como la colaboración que hacemos en Argentina, ¿no? Como Universidad de Alicante, sabes que yo voy a país extranjero, bueno, yo he nacido allí, pero extranjero para España, y voy a colaborar, y tanto en los ambientes que me muevo allí en Argentina como aquí entre nosotros, bueno, en el ambiente universitario yo no encuentro esto de indisciplina, pero lo más cómico es que si yo me remonto atrás a tareas con adolescentes, que ha sido mi tarea durante muchísimos años, yo no he tenido grandes problemas de indisciplina, ni he tenido personalmente, yo llevando adelante mi tarea como docente, te digo. Pero claro, por eso mismo me he metido a investigar un poco cómo era esta cuestión de la indisciplina o de lo que podía ser la distracción o tal o cual, y me di cuenta que había que, como tú decías, un poco mojarme, ¿no? Tenía que entremeterme en la cuestión y aprender más de lo que yo sabía. Al final estaba todo por la misma línea, la línea del corazón, de la amabilidad, de la afectividad, estaba en esa línea, la respuesta, la salida, la puerta que me daba la herramienta para poder trabajar con las personas. Porque claro, yo no me basaba solo en el contenido de lo que daba, sino en la persona. Ahí hay una diferencia enorme. Si tienes un docente que solo valora lo que transmite, es difícil. Y hoy va muerto gracias a las tecnologías. Claro, porque el contenido no es lo más importante. La persona es lo más importante, pero el contenido es fundamental cuando la persona lo es primero. Entonces, sí, los adolescentes, los no tan adolescentes, ya más jovencitos o universitarios, eso lo captan. Sí, y cuando captan de nosotros como docentes, Gustavo, que tú le atiendes más a esa persona como persona, que te importa más la persona de ese Juan, Pedro, Josefa o Susana, da igual, entonces no hay indisciplina. Al revés, hay como una especie de disciplina de decir, pero yo estoy recibiendo de esta persona todo su afecto, todo su servicio, toda su colaboración para que yo aprenda esos contenidos o entienda eso que me está queriendo transmitir. Pero no me lo está poniendo como lo principal. Al final lo principal soy yo como alumno o como consultante o lo que fuere. Entonces no sé si logro explicarme, sí. Pero primero la persona y luego trae todo el contenido que quieras. Eso me gusta mucho porque no sé
qué autor lo dijo. Varios. Lo que voy a decir. Tengo un profesor que justo el otro día nos dio un apunte y bueno, creo que Bailado que dijo, que ojalá conoce el autor, dijo, ¿cuál es el precio de una persona, de lo que vale después de todo etc.? Decía que los conocimientos y las habilidades, pero que eso iba multiplicado por la actitud. Claro. Que tú puedes tener muy buenos conocimientos, muy buenas habilidades, pero si falla la actitud, el valor decae. Y me ha recordado que has dicho que puedes tener... Sí, aplaudo a esa persona. Pero estoy de acuerdo. Está por la labor, estoy de acuerdo. Que siguiendo con eso, entonces, ¿cuáles crees que serían las estrategias que podrían funcionar para aplicar todo esto? Buena pregunta para bajar un poco a tierra, ¿no? Porque de la teoría a lo concreto luego... Al campo es bastante... Claro, es ocuparte de las personas con nombre y apellido, yo digo, ¿no? O sea, si puedes y tienes memoria, mejor, como es el caso de muchas personas que conozco, entre ellas mi esposa, que es docente también, y que tiene mucha memoria y que se acuerda de los nombres. Ah, qué bueno, ¿no? Yo no tengo tanta memoria. Claro, ojalá. Pero el acordarte del nombre de los alumnos, más cuando es numeroso, ¿no? Yo en el grupo vuestro eran 100 y pico, Dios mío. Pero si pones un empeño, entonces poner ese empeño, acordarte del nombre. Esto gustó mucho cuando yo lo dije en un seminario allí a docentes, ¿no? Allí en la universidad en Argentina, en Buenos Aires. Y hay alguien que se quedó con esto y siempre me lo recuerda, ¿no? Dice, ahora intento acordarme y mira, es cierto, cómo cambia el clima, cómo cambia el ambiente, la mirada, las personas, eso es concreto, ¿no? O sea, aprenderte el nombre, tener esa actitud de servicio concreta es muy importante. Y luego, yo, mira, ya me conoces mucho y sabes que yo lo hago y lo hice con mi pierna que todavía no estaba con la prótesis, ¿no? Dar vueltas entre los alumnos. Métete dentro. Paséate o sea, hay que pasear el aula. Hay que caminar el aula. Hay que estar adentro, ¿no? Estar entre ellos. Eso es importantísimo. Porque es una manera de ponerte también en el lugar del otro. Entonces ahí entraría, no me quiero poner teórico, pero entraría la empatía, ¿no es cierto? Claro, la actitud esta que tú decías. Pero en esa actitud lo concreto es que no te quedes aquí como el vendedor de humos, sino que te metas allí, ¿no? Y te puedas sentar también. Y entonces bajas, te pones al mismo nivel, porque no somos más. Pero ya hay un límite, una línea. Y estoy seguro que todos, incluido tú, conocemos a alguien que seguramente hace lo mismo, me refiero en el sentido de se acuerda de los nombres, se pasa por dentro, pero reconocerás que hay una delgada línea entre poder adentrarte entre ellos, como tú dices, sí. Y el ser autoritario. Claro. Entonces, ¿cómo defines tú esa línea? No, la actitud autoritaria justamente parte del pensar y sentir que uno pueda ser superior o diferente. No. El docente nunca tiene que olvidarse que primero es estudiante siempre. Para mí es esa una regla que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Yo estoy contigo, suponte, porque tú eres estudiante y te estoy dando X asignatura o lo que sea, pero yo soy también lo que tú estás. Entonces, esta posición de ponernos uno en lugar del otro nos ayuda mucho para poder entendernos, comprendernos, saber cómo está sufriendo esa persona que puede estar en la entrega de una práctica o que pueda estar dando examen. Porque uno dice empatía, pero claro, empatía es un concepto demasiado amplio, claro. Entonces, estas son cosas un poco más concretas, meterte entre ellos, ponerte en el mismo nivel, ser estudiante con el estudiante. O sea, y yo lo que te aseguro en todos estos años que llevo, y lo corroboro una vez más cada año, cada curso, cada seminario que doy, cada charla que doy, lo que sea, es que da resultado. La gente se da cuenta.
¿Se da cuenta por la mirada? ¿Se da cuenta? No sé, porque hay también esto tú sabes bien, esto de las neuronas espejo, ¿no es cierto? Como esa actitud, esa calidez que uno pudiera llegar a ofrecer, o por lo menos el deseo de ofrecerla, y que ya esté en tu primera línea de trabajo, la gente lo percibe y se da cuenta. Si trabajas con chicos más pequeños, con adolescentes, preadolescentes, suponte, bueno, van a intentar jugar un poco esto de la mano al brazo, que solemos decir, ¿no? Y eso hay que saber, a ver, nuestra tarea es un arte. Y habrá que saber ir llevando esto sin miedo. Tercer cuestión que yo pondría como cosa bien concreta, tenemos que saber trabajar con nuestros miedos. Y cuando uno está trabajando en lo que trabajamos, ya sea en la consulta o en la tarea educativa o en una empresa o en un grupo humano, fuera el que fuere, siempre juegan los miedos. Siempre. Yo tengo 30 y pico de años dando clase, pero me pongo frente a un nuevo grupo y uno está con ciertos miedos. Entonces, claro, entonces yo lo primero que le digo, ustedes tienen miedo hoy porque no me conocen y piensan que yo puedo, qué sé yo, poner mala nota o ser autoritario, o ser lo que sea, porque no me conocen. Pero yo también tengo miedos. Y podemos expresarlo y podemos conversar sobre estos miedos. Claro, pero ahí empieza el arte. El arte es esto, ¿no? Que cuando un alfarero trabaja, ¿no? Lo va moldeando, luego se le ocurre hacer no sé qué, va teniendo la flexibilidad que tenemos que tener los educadores. Con ese tipo de tal cual. Por eso que la tarea educativa es tan interesante, porque con cada grupo nos ponemos nuevamente en juego. Y tengas la edad que tengas, si te gusta y te atrae esto de educar, cómo desarrollar capacidades que tenemos, no poner, sacar. Es diferente. Que uno pueda también poner, lógico, pero lo más importante es sacar de dentro, desarrollar esto de poder desarrollar capacidades que ya traemos. Entonces tú vas al grupo humano ya teniendo una actitud sumamente de respeto por esas capacidades que hay. Luego tengo que desarrollarlas, tengo que ayudar para que las desarrollen, pero allí está el valor, no en mí. Allí está el valor, que yo también lo valoro en mí. Entonces desarrollo en mí y desarrollo en ellos. Y con esa actitud voy a lo concreto y luego esto de la flexibilidad del arte de manejar. Uno será más permeable, el otro más impermeable, el otro se dirá, este tonto lo podemos, y luego se van a dar cuenta que no. Pero claro, pero tienes que ir jugando y tienes que ir permitiendo también. Déjalo que crea, que no importa. Pero luego lo llamas aparte, hablas un poco con con el otro. A ver, tengo anécdotas a patadas, ¿no? Sí, cosas que se pueden contar y cosas que no, porque pertenecen a nombres y apellidos que me los acuerdo muy concretos. Y hoy amigos. Ahí sí que hay memoria, ¿eh? Ahí sí que hay memoria. Bueno, en el otro no creas, ¿eh? Lo he desarrollado un poco, pero cuesta. Y más cuando son grupos muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno. Concuerdo la verdad que en todo. A ver, porque lo veo también muy aplicable, sin ningún ánimo de menosprecio ni de enaltecer, evidentemente, pero claro, es como tú dices, en empresas y todo, obligado en todos. Y tú llevas una gestoría en un gimnasio, tienes clientes, no sé cuántos, al final es lo mismo. Es lo mismo. Incluso hasta lo que tú has dicho de docente como estudiante es lo mismo. Yo como la actitud médica. También entreno, entonces... Concuerdo. Sí, un entrenador, un médico, un psicólogo, un servidor. Sí, de que todos estamos en todos los roles. Claro, pues si al final hay un punto donde nos unimos, en el servicio, en tal, pero claro, tiene que haber ese apasionamiento, tiene que haber una elección previa de la profesión que uno ejerce o de la tarea que uno ejerce. Me gustaría como subir la escala, ¿no? Vale. Esto del docente, el aula. ¿Cómo es la función social de las universidades a día de hoy? Primero, se ha democratizado. O sea, estamos hablando de que hace no muchos años, en la historia de
de una sociedad, estamos hablando de que, no sé, 100 años a esta parte, era otra la postura, llegaba el que tenía mucho dinero o el que tenía ciertos contactos o pertenecía a ciertas élites, ¿no? Ciertas élites de la sociedad. Hoy se ha democratizado, hoy prácticamente todo el que quiere, mal que mal puede, ¿no? Esto lo decía el año pasado, en el inicio del curso anterior a este, ¿no? El 24-25, la ministra de Universidades lo dijo aquí en nuestra casa, ¿no? En nuestra UA. Y dijo, se ha democratizado la universidad, evidentemente no en estos últimos 3-4 años, estamos hablando de manera progresiva. De manera progresiva en estos años. Con lo cual llega los conocimientos, llega todo lo que es la formación universitaria, que es mucho más que lo que te da el aula. Los amigos, el club social, el ambiente, las reuniones de grupos, los trabajos que se hacen, los deportes, las actividades, o sea, todo es el ámbito universitario donde nos movemos y vamos aprendiendo a tener amigos, aprendiendo a tener novias, aprendiendo a tener novios, las chicas, los chicos. Entonces, toda esta convivencia universitaria en una etapa tan interesante donde ya hay autonomía, donde la gente puede venir con su coche, ir, va, viene, ya no depende tanto ya de la familia, viven en pisos compartidos. O sea, todo eso hace a la vida universitaria, que es mucho más que un aula, muchísimo más que un aula. Entonces tenemos personas jóvenes que desde los 18, casi algunos entran con 17, cumplen los 18 en su primer año de carrera, hasta los 20 y pico, que terminan por lo menos la carrera de grado, amasando y haciendo un crecimiento personal gracias a esto que llamamos etapa universitaria, ¿no? Entonces eso es muy bonito verlo, ¿no? Es muy agradable, muy edificante verlo, y yo creo que ahí está un poco lo que tú llamas esto de la construcción de las personas, ¿no? Somos una tarea constructiva cada uno de nosotros, ¿no? Desde lo que elegimos, desde lo que recibimos, y en un ámbito, a ver, yo siempre lo digo en otros lugares, en otros países, siempre digo, o sea, nosotros, gracias a Dios, vivimos en paz, vivimos mal que mal en una democracia, vivimos con libertad, vivimos con medios económicos, ¿no? Que tenemos, tecnológicos. Entonces, en cada facultad tenemos una biblioteca, tenemos una biblioteca general que es increíble, un campus que es increíble. Entonces, bueno, todo esto es parte de ese agradecimiento que yo te decía al principio, ¿no? Donde yo creo que, a ver, no hay ningún alumno que me deje mentir, que esto es una pasada, como decís vosotros, y es genial, ¿no? Mira, me gusta que has sacado las bibliotecas porque a día de hoy sigues publicando. Yo no he sido, te soy sincero, no he sido de publicación. Yo me considero de primera línea de batalla, digamos, ahí, ¿no? Y no me he dedicado tanto a publicar. Sí a dar charlas, conferencias, cursos, seminarios, más allá incluso de la universidad, porque tú sabes que yo trabajo por fuera como educador autónomo que soy, pero no tanto a publicar, y menos todavía publicaciones académicas. Admiro a las personas que tengan esa capacidad, porque yo no la he tenido y ya estoy un poco veterano para esto. Pero, todo lo que... Ojo que igual se te lo investigo. Bueno, o me animan otros pero todo lo que tiene que ver con artículos académicos y todo eso no fue mi fuerte, esa es la verdad, ¿no? De todos modos, alguno ha hecho con alguna cosita que yo he tenido, quizá ha hecho un poco de material y ha hecho construcción a partir de esto, claro. Sí. Y sí que hay alguna cosa que yo he editado. Fundamentalmente lo que he editado es un libro de divulgación, Vivir Viviendo, pero es más en orden a lo que fue mi tesis doctoral, puesta un poco en palabras más sencillas y en un pequeño programa de desarrollo para las personas. O
sea, yo lo utilizo hoy todavía como un programita, un programa de contenidos y de actividades para dar un seminario de desarrollo humano, de crecimiento personal, de desarrollo de las personas, porque trabajo desde un estilo de lo que hoy llaman medicina integral, visión integral holística del crecimiento y el desarrollo de las personas. Ese fue siempre mi tarea, mi trabajo. Los que me conocen saben que yo trabajo hacia eso. Esa es mi meta, siempre, ¿no? No tanto la publicación, no ha sido. De momento, como tú dices, uno nunca sabe. De momento no. Imagino. De momento no. Siempre escribo alguna cosa, cuidado, siempre escribo. Pero escribo mucho para los alumnos, ¿no? Lo que yo llamo apuntes. Pero lo escribo para ellos, ¿no? Para que tengan mejor explicación. Entonces ahí investigo un poquito y trabajo para dar un poco de elementos. Pero, a ver, es sencillo. Desde el punto de vista de estudiantes, una pasada, como decimos. Más que nada porque yo me pasa mucho que me enfrento, entre comillas, con otros estudiantes que al final de una misma asignatura donde se me hace estandarizado, pues no, esto es mejor estudiarlo así, o esto es mejor estudiarlo así, ¿no? Mola mucho que varios docentes de un mismo tema, de una misma frase, te puedan sacar diferentes maneras y te las den. O sea, a lo largo de tanto de la carrera como en otras materias, ha habido docentes que el mismo tema número 1, pues te lo han dado en PDF, te lo han dado en unos vídeos, te lo han dado en un material más didáctico, claro, en otro un poco más, no sé cómo decirlo, recreativo, en otro, y quizás tú tengas que interactuar. Claro, sí que es evidente que es un tiempo extra que no está pagado, por así decirlo, pero diciendo que tú como que tomas ese tiempo y demás, pues sí, yo sé que de parte del alumnado vamos a ver. Sí. Increíble, increíble. Sí. Hay que tener en cuenta que en la actitud docente, bien hablando de la tarea profesional educativa como tal, lo primero es que las personas logremos entender, comprender lo que se está trabajando, lo que se está dando, ¿no? Lo que se está ofreciendo, lo que se está investigando, si querés, me gusta decir a mí mejor, ¿no? O sea, tú tienes un programa de contenidos mínimos que está propuesto, ¿no es cierto?, establecido y hay que atenerse. Y dentro de esos contenidos mínimos tú puedes trabajar muy cómodo para poder ofrecerlos de la manera como realmente quieras. Pero es más complejo, creo yo. Es complejo, porque sí, es complejo, sí. Creo que no puedes llegar no es fácil. hoy en día y decir, toma todo este texto. En una era como la de hoy en día, que tienes una inteligencia artificial, que me mandas el tema y te ha hecho un podcast. Claro. Entonces también lo veo como una manera de mira, justo contra eso, de resaltarse, de yo estoy muy contento entre los docentes, ¿no? Claro. Porque yo estoy seguro de que más básico, pues cojo todo esto y se lo mando, me hago un resumen. Y tú como docente das una alternativa y logras que tus alumnos, en lugar de tirar por IA, digo ya porque es el tema auge, sí, es el tema cualquier otra cosa, tiren por tu material. Sí. Además que lo enfocas para que aprendan lo que tú quieres. A ver, primero yo te dije, la cuestión es entender y comprender. Pero la otra cosa que viene ahí pegadita, ¿no es cierto?, que está al ladito, es el asunto de que se vean interesados. O sea, al final, en la puerta que abre la posibilidad de que una persona conozca algún tema o algo, es que se interese. A esto podemos llamarle un poquito más técnicamente motivación, lo que se motive. Bueno, mi interés frente al tema X que tengo que dar mañana, por decir, es que se interesen por ese tema. ¿Cómo logro, cómo le hago, como dirían los mexicanos, para que puedan interesarse por esta temática, por este tema, tal? Y ahí viene el vídeo, el juego, la actividad que haga falta para que se interesen por eso, se motiven. Y luego también busquen y rebusquen. Porque hoy, gracias a los motores de búsqueda y la inteligencia emocional, las bibliotecas, como decíamos, o sea, tenemos todos los medios para poder. El tema es que si no está interesado, no lo va. No va. En cambio, como uno se interesa por algo. Más intrínseca la que hay que hacer.
Tú dices, tú vienes de Galicia recién, de conocer tal lugar, y me dices, mira, Américo, no sabes lo que es, tienes que ir, pero tienes que conocer, tal, por decir, entonces, ¿pero qué lugar me dices? Tal, a ver, y uno empieza esa búsqueda. Bueno, esto tradúcelo a lo que es nuestra tarea educativa o al tema de que tú tienes que entrenar a alguien. ¿Cómo me motivas para que yo baje de peso, me ponga fuerte, haga gimnasia? Me aburre venir a hacer gimnasia, siempre es aburrido, por más que me pongo a escuchar música o me pongo lo que sea. Entonces tú buscas la manera para que la otra persona se motive a aprender, a conocer, a actuar, accionar, ¿no? Que tenga comportamientos y conductas tal. Bueno, esa es la tarea nuestra. Es así. Ahora, claro, si tú estás muy entusiasmado en buscar cómo motivar, claro, luego es muy retroalimentante esto que yo estoy planteando, que estamos planteando, porque cuando comienzas con esto no paras. ¿Por qué? Porque tú lo haces conmigo, ¿no? Entonces me entrenas y yo me entusiasmo y voy a entrenar las veces que tú me planteas, que me pautas, empiezo a comer un poco mejor, empiezo a buscar cómo tal, la medida tal, lo que tengo que... Entonces me empiezo a cuidar, que decimos, ¿no? Y me ves entusiasmado, tú al verme entusiasmado a mí, te entusiasmas doblemente para que al próximo le vaya igual que lo que me fue a mí. Y ahí empieza una rueda que no la frenas. Que eso es lo que me ha sucedido a mí. Yo cuando comienzo a trabajar con primer año de secundario, segundo año de secundario, que hay que trabajar, porque esa edad donde todos quieren ser estrellitas y la edad del tonto, ¿no? Y todo esto, y que hacen reír tanto. Yo me he empezado a reír con ellos. Y con ellos, no de ellos. Y los he empezado a respetar el por qué se reían y de qué se reían. Y ahí empecé a darme cuenta que se entusiasmaban por lo que yo les daba. Entonces, tratar de disfrutar lo que ellos disfrutaban para lograr que ellos también disfrutaran lo que yo les daba en una asignatura o en tal, o que se entusiasmaran por como decimos, ¿no? Por poner los codos y estudiar, te entusiasma un montón. Tú dices, mira, este empezó a estudiar. Este que era un vago de 7 suelas empezó a ponerse un poco más tal. No es la gloria, pero mira, está empezando. O te dice otro profesor, pero ¿qué has hecho? ¿No? A mí me ha pasado, ¿no? Pero ¿cómo lo has hecho? Y a veces con envidia y a veces con baches, como tú decías, cuidado, que los he tenido. Pero con eso, ¿no? De que hay uno que decía, pero ¿qué has hecho, no? ¿Cómo lo has hecho? Porque yo por la autoridad y por imponerme no lo he logrado. Y yo pensaba, no lo vas a lograr. No lo lograrás. Siguen intentando que... Claro, lo lograrás si te pones ¿no? a entender y comprender y disfrutar lo que ese grupo está disfrutando, ¿no? Entonces hayamos vuelto a la educación, porque para acabar quería preguntarte. Sí. Pregunta que hago a todos, hagan su nicho. ¿Tú cómo ves la educación de aquí a 20, 30 años? Que está avanzando muchísimo. Que estamos entendiendo que los seres humanos somos emocionales. Que se está avanzando muchísimo también gracias a la tecnología. Estoy encantadísimo que haya motores de búsqueda, que los contenidos hoy se puedan encontrar tocando un botón. Mira qué bueno. Entonces tu poder, el poder que tú creías porque tenías ese conocimiento, ya no es. Ya es democrático, ya es un niño o no tan niño, lo va a conseguir de forma ágil y rápida. Basta que tú lo entusiasmes para que lo busque. Va a encontrar todo el material que tú creas y más, ¿no? Pues fíjate, cuando yo hice mi tesis doctoral, aquí mismo en Alicante, en la universidad había una persona que te ayudaba, si tú querías, ¿no? Un especialista, y que buscaba bibliografía en otros idiomas, buscaba... Entonces,
yo me acuerdo haber ido a esa persona, ni me acuerdo cómo se llamaba, y quedo muy agradecido a esa persona, vaya a saber si ya está entre nosotros, ¿no? Y entonces buscó, y me viene el tío este con un mamotreto así de páginas, ¿no? Que tenían, no sé si te acuerdas, que tenían unos agujeritos, porque salían de una impresora que tenía unos agujeritos allí de costado y tal, y me viene con todo eso y me dice, mira, he encontrado todo esto. Y yo digo, y era todo en papel en aquel entonces, estoy hablándote del año 2001, 2002, 2003, entonces era todo en papel. Y yo empecé a mirar eso, había de otros idiomas, había un montón de cosas, y claro, empecé a subrayar algunas cosas. Pero claro, para buscarlo tenías que comunicarte con esa biblioteca donde estaba ese libro. Todo eso pasó a la historia. Hoy tienes todo, los contenidos que quieras y más. Es cierto que hay que preguntar a la inteligencia artificial de dónde lo ha sacado, contrastar, bueno, pero está el ahorro de tiempo, las posibilidades que nos da, fantástico. Así los educadores nos dedicamos a educar, que no es transmitir información, porque ya para transmitir información lo tienes a la mano y puedes repetirlo y te puede hacer un apunte mejor y con dibujitos y con podcast, como tú dices, o un mapa conceptual o una síntesis, o te lo pone en un presi, te lo pone en un... Entonces es fantástico. Gracias a Dios que puedo verlo. Yo no sabía que iba a verlo. Y donde el contenido, entonces, que no deja de ser importante, por el amor de Dios, nunca, pasa a un plano diferente. Y a los que nos gusta educar, entonces nos permite hacer la tarea de educar, que es la esta de desarrollar al ser humano. Y eso lo tengo tan claro y tan seguro, porque el resultado es el que veo. La gente se entusiasma, pasan años y te encuentras con alguien y dices, no sabes lo que a mí me ha hecho bien, esto que tú, y se acuerdan de frases, de cosas, y yo ni me acuerdo, ¿no? Y yo, a ver, alimentan mucho mi ego, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, yo trato de ser humildito y decir, bueno, es parte de mi tarea, es parte de mi servicio, y siempre termino las clases diciendo eso. Un honor haber podido serviros. Un honor. Claro, porque ¿quién me regala esto? Es emocionante. ¿Quién te regala eso? Por más que me den un sueldo de locura, nada va a ser comparable a lo que esas miradas te agradecen con la vista. Es emocionante. Eso no es impagable. Es impagable. Entonces eso te cambia y te pone en una postura que te llena de adrenalina, de todo esto, ¿no? que ustedes saben más de todo esto. Claro, y entonces te dice, la próxima actividad, mira, tienes que venir a dar un seminario, queremos o te ofrecemos el poder. A ver, ¿cuántos son? ¿Qué edades tienen? Tal, ya empieza, otro. ¿Te sale solo? ¿No? Luego te cansas físicamente, lógico, como todo el mundo, pero te entusiasma un montón. Y eso yo creo que no lo paga nada. Esa parte no lo paga nada. Luego tenemos que buscar que nos paguen un poquito porque tenemos que vivir. Pero eso... Es un básico. Claro. Pero está muy bueno, realmente. El que entra en esa variante descubre algo que no es fácil descubrir, pero que yo lo descubrí gracias a otras personas, cuidado. Yo lo descubrí gracias a otras personas, aquí mismo. Y a mí me han dado esa, decir, a ver cómo lo hace, a ver cómo y te das cuenta que es un verdadero servicio, ¿no? Y que es, ya digo, ojo, yo quizás lo enfoco ahora un poco más desde lo educativo, pero en todo nivel. No, sí, es como estudiantes que... En todo. Lo que dices, aquí te sirve para que estés. Pues, amigo, gracias. Muchas no, ¿verdad? No. Gracias a ti, gracias a ti. Reconocimiento por la recopilación de información de tantos años. Y lo que, sobre todo. Y lo que pueda servir, un honor haber servido. Que seguro que a todo el mundo le va a interesar o lo va a aplicar, porque ya mismo te digo que conozco bastantes amigos que pues, están en un camino parecido
Claro, a un objetivo claro. como el tuyo. Sí, Docencia ya no deportiva, sino, yo te digo... Y se vienen grandes cambios, ¿eh? Sí, esto último que tú planteabas... Porque hay pérdidas. Sí. Y también a raíz de esto, si no hay tanta información que no sabe qué manejo encontrarle a ella, de qué manera distribuirla. Entonces sí que es verdad que conozco muchos así de decir, vale, lo básico, lo esencial y lo más importante es la aplicación de ella. Y hay mucha gente que hoy está en esta línea, yo creo que mucha más que la que puede estar, digamos, en una especie de estilo más tradicional, por decirlo, más clásico en ese sentido, de poder, bueno, brindar una información, ¿no? De hecho, yo todos los años, ¿sabes que hago ese dibujo, hago dibujar? Dime para ti qué es la educación en sí, pero a partir de un dibujo, ¿no? ¿Qué es educar, pero a partir de un dibujo? Entonces, normalmente hacían, o comúnmente hacían, el típico dibujo de la pizarra y el maestro. Y ahora, estos últimos años, me doy cuenta que ya no se dibuja tanto esto, se dibujan otras cosas. ¿No? La plantita, el agüita, el sol, o sea que está entrando otra categoría de educar como desarrollo, como crecimiento de capacidades. Y esto ha sido en estos últimos años. O sea, hay muchísima gente que está trabajando desde esa perspectiva, ¿no? Y es una perspectiva totalmente diferenciadora, valorando muchísimo a las personas que tienes que educar o que tienes que ayudar a desarrollarse, ¿no? Porque es una ayuda. Nosotros lo único que hacemos es poner el sol, poner el agüita, poner ahí, pero la planta es la que crece. Entonces eso hace que uno tenga una actitud, que tú lo decías, diferente. Y yo creo que la docencia hoy, tanto en primario, que yo lo he visto dando cursos a los docentes de primario, he visto cosas muy bonitas. La verdad, yo soy muy optimista. Es cierto que todavía está contaminado de mucho racionalismo el sistema educativo y de mucho voluntarismo también, ¿no? Esto del esfuerzo, ese altar que le han puesto al esfuerzo. Nosotros ponemos a la motivación, que es mejor motor, de hecho, ¿no? Claro. Pero bueno, está cambiando, y mucho. Y lo que va a cambiar, Así que agradecido. Américo Alejandro. Gracias. Ha sido un honor. Gracias, para mí también. Muchas gracias, Gustavo. A ti. Muchas gracias.